Lo que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado conforme al texto en una de las traducciones que se hace de esta escritura, lo que no debemos ignorar. Y lo que no debemos ignorar es la verdad del Éxodo. No debemos ignorar la verdad del Éxodo del pueblo de Israel. No debemos ignorarlo. Veo algunas caras asombradas como diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ya lo vamos a ver. No debemos ignorar la verdad del Éxodo, del Éxodo de Israel. Así que vamos a revisar, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos al Salmo 114, libro de Salmos, el Salmo 114, y vamos a leerlo allí en Nueva Traducción Viviente. También tengo abierta aquí, también la Biblia en lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente y traducción al lenguaje actual. Dice la Nueva Traducción Viviente en este salmo de la siguiente manera: cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. El Mar Rojo los vio venir y se apresuró a quitarse del camino. El agua del Jordán se hizo a un lado, las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, Mar Rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó manantial. Recordemos que los salmos son cantos compuestos por alguien que quiere decir algo a Dios, que quiere expresar algo en relación con Dios, o que simplemente quiere expresar lo que lleva dentro de sí, en su corazón. Hay salmos que tienen que ver con oraciones que se hizo a Dios en un momento de dificultad. Hay otros que tienen que ver con alabar a Dios por algo que Dios le resolvió. Y así por el estilo, hay diferentes tipos de salmos que encontramos en la Biblia con diferentes motivaciones. Este salmo, sin embargo, tiene un propósito muy interesante, y es que el salmista está tratando de que el pueblo de Israel de su tiempo recuerde y entienda lo que Dios hizo en el pasado, un pasado un poco lejano ya, pero con su pueblo, con sus antepasados. Él quiere que los israelitas recuerden lo que han oído por historias, y él se los cuenta de una manera poética, hermosa, con palabras muy hermosas, pero hace algunos énfasis que son muy interesantes. O sea, él trae la historia del Éxodo a su tiempo, al tiempo en que se cantaban salmos, cuando ya Israel era una nación, cuando era un pueblo ya organizado, y posteriormente cuando se dividieron y fueron dos reinos. Él está trayendo aquella historia para que los descendientes de aquella gente que vivió en aquel tiempo no olvide lo que Dios hizo. Y como decía, hay algunos énfasis que voy a pasar el salmo porque hay otra escritura,
Pero hay unos énfasis que son bien interesantes. Dice el texto comenzando, cuando los israelitas escaparon de Egipto, está hablando de la esclavitud. Ellos salieron de Egipto porque Dios les sacó de la esclavitud que estaban viviendo allí. Y luego añade, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. Esto es bien interesante porque da la impresión que el salmo fue compuesto después que la nación de Israel se había dividido en dos reinos. Y nos permite saber que Dios mantuvo su amor por Israel aun cuando estaba dividido en dos reinos. ¿Quién tenía la culpa? No se sabe. Pero Dios mantuvo su amor, independientemente de lo que ellos se hubieran dado por razones humanas a realizar. El amor de Dios se mantiene. El primer texto también es interesante porque dice, cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra, la tierra de Judá, dice, se convirtió en santuario de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Dice, cuando los israelitas escaparon de Egipto, aquí está hablando de los descendientes de Israel o de Jacob, cuando ellos eran ya un pueblo que entró posteriormente a Egipto y allí fueron esclavizados. Dios les está diciendo que a esa gente que era descendiente de Israel, después que Dios le había cambiado el nombre, a partir del momento en que Dios le cambió el nombre a Jacob y se lo convirtió en Israel, fue el momento en que Jacob hizo conciencia de que él necesitaba a Dios. Y a partir de allí, cuando él conscientemente establece una relación personal con Dios, entonces es cuando Dios le cambia el nombre de Jacob, que era su nombre original, a Israel, que es el nombre que nosotros conocemos como el pueblo descendiente de Jacob hasta el día de hoy. O sea, Dios está diciendo a los descendientes de Jacob, yo los seguí amando, siguen siendo mi pueblo. Era la gente que representaba una relación personal, consciente, definida con Dios. Pero fíjese que es interesante porque luego añade, dice, cuando la familia de Jacob dejó Israel. ¿Por qué hace alusión a eso? Porque Jacob era el nombre de este personaje mientras estuvo bajo la tutela de sus padres, viviendo con sus padres, cuando sus padres se disputaban por los dos hermanos. La madre quería a Jacob, el padre Isaac quería a Esaú, y se disputaban los nombres, y Jacob estaba allí viviendo bajo la tutela de sus padres. Hasta cierto punto, si lo miramos desde la perspectiva del día de hoy, Jacob era un hombre cómodo, porque se calcula que Jacob salió de las tutelas de sus padres cuando tenía aproximadamente entre 60 y 80 años. Y hasta ese momento él estaba en casa de sus padres. Dice el texto que era dado a permanecer en el hogar. Su hermano era dado a trabajar en el campo, pero él no, él era dado, dice, a permanecer en el hogar. ¿Cuántos quieren un hijo así? Aparte de eso, él, para su relación con Dios, dependía más que nada de la relación de su padre con Dios. Él se sentía protegido o tutelado por su padre, que tenía una relación con Dios. Era un hombre cómodo,
era un hombre que no le gustaba mucho el trabajo, era un hombre mentiroso, era un hombre mañoso y era un hombre que no le interesaba cambiar, por lo menos para que sus padres dejaran de disputarse por el uno y por el otro. Más aún, él sale de su casa y se va a buscar esposa a otro lugar porque sus padres lo mandaron y sus padres le dijeron que fuera allá, y su madre le dijo: toma esposa de entre mi familia. Pero dice el texto bíblico, cuando la familia de Jacob, y lo llama por su nombre original antes de que tuviera una relación con Dios. ¿Por qué el salmista habla de esta manera? Israel representa al hombre que de manera consciente decidió tener una relación con Dios. Jacob es el hombre que de manera consciente no le interesaba nada, ni trabajar, ni irse de su casa, ni buscar esposa, y mucho menos tener una relación con Dios. ¿Por qué lo mira el salmista y lo pone de esta manera? Porque lo que le está diciendo a Israel es que hagan conciencia. Cuando los israelitas salieron de Egipto, muchos, se cree que la gran mayoría, no creía en Dios ni le interesaba creer en Dios. Y había una parte que sí, de manera consciente, había creído por la predicación de Moisés y Aarón, y hacían todo lo necesario, todo lo que podían de su parte para tener una relación personal con Dios. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que a ambos grupos Dios los amó, los cuidó, los defendió y los llevó por circunstancias adversas, no haciendo acepción de ninguno de ellos y dándoles a todos la oportunidad de ver lo que Dios hacía, de conocer lo que Dios hacía y de tomar una decisión personal con ese Dios que se manifestó una y otra y otra y otra vez a favor de ellos. Cuenta el salmista a partir de allí las maravillas que Dios hizo, y lo hace de forma poética, maravilloso. Él está tratando que de esta manera los descendientes de aquella población que no amaba a Dios y que no le interesaba con Dios, hiciera conciencia de lo que Dios había hecho. Cosas que desde el punto de vista humano eran imposibles de realizar. Y mucho más de la manera que se hizo. Dice a partir de allí el salmista, ya haciéndole saber que Dios no cambió su amor cuando se dio la situación en la cual no todos creían en Dios, pero todos avanzaron a salir de la esclavitud. Dios le dio la oportunidad a todos, los que le conocían y los que no querían saber de él. Le dio la oportunidad también y les mantuvo su amor cuando ellos, por situaciones humanas, se dividieron en dos reinos. Dios siguió amando a los dos reinos porque había un pacto de Dios desde Abraham, luego con Isaac y luego con Jacob, de que los descendientes de ellos iban a ser amados por Dios y que iban a ser cuidados y guardados por Dios. Entonces Dios a todos les da la misma oportunidad y los lleva hacia adelante. Y a partir de allí el salmista les relata las maravillas de lo que Dios hizo. Verso 3 le dice: el mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. Fíjese qué maravilla. Cuando leemos el Éxodo nos damos cuenta que dice el texto que se paró Moisés por orden de Dios y ordenó, y el mar se abrió y pasaron, dice Éxodo, como por tierra seca. Pero no pasaron solo los que amaban, conocían y habían decidido por Dios, pasaron todos. Porque Dios a todos
le dio la oportunidad. Los que estaban interesados en caminar con Dios, en conocer a Dios y en obedecer a Dios, y también les dio la oportunidad a aquellos que simplemente se estaban interesados no en Dios, sino en que Dios le arreglara su problema inmediato, que en este caso era la esclavitud. Pero a todos Dios le dio la misma oportunidad. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué estas cosas pasaban? Porque era Dios delante de ellos. El texto anterior nos narra y nos dice que de día una nube los protegía y de noche era una columna de fuego. Y cuando leemos toda la historia nos damos cuenta que tanto la nube como la columna era Dios. Porque dice que desde allí le hablaba a Moisés y Aarón, se comunicaba con ellos y les decía qué hacer. O sea, la protección de Dios para ellos era real y era personal. Era Dios actuando y estando con ellos para cumplirle todo lo que les había prometido desde que estaban en Egipto, sacarlos, llevarlos a través del desierto e introducirlos a la tierra prometida. No cambió Dios en nada, aunque la mayor parte del pueblo no amaba a Dios ni le interesaba con él. Así que cuando el salmista hace estas preguntas retóricas, porque se sabe cuál es la respuesta, dice el verso 3 que ya leímos: el mar rojo los vio venir y se apresuró a quitarse del camino. El agua del Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. Y el salmista vuelve a preguntar: ¿qué te pasa, mar, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Y luego añade y da la respuesta a todas las preguntas que acaba de hacer. Tiembla, oh tierra, ante la presencia de Jacob, del Señor, ante el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo esto sucedió como efecto de la presencia de Dios delante del pueblo al que había prometido salvar. Era Dios actuando para cumplir lo que prometió. Y luego añade otra acción maravillosa de parte de Dios para favorecer a ese pueblo. Dice el verso 8, Él, hablando de Dios, convirtió una roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Como lo dice la Biblia en lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual, dice: en presencia del Dios nuestro, se convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. De esta manera estaba tratando el salmista de traer aquellos eventos y aquellos hechos de Dios a la gente de su tiempo. Les está diciendo: no se olviden de esto. Esto es el Dios real, es el Dios al que nosotros servimos, que hizo todas estas maravillas y no se nos debe olvidar. Recordemos que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra linda cara,
No es por el apellido, por el nombre que tenemos, no es por la raza a la cual pertenecemos, no es por los títulos que hayamos logrado en una educación formal. No, por nada de eso la vida cambia. Nada de eso nos trae la libertad que nosotros necesitamos. La libertad a causa del pecado que nosotros mismos hemos cometido, al igual que Israel, nos viene a través de la entrega de nuestra vida a Jesucristo y su presencia a partir de allí en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Así lo dice el texto bíblico. Es Él a través de nosotros y no por nosotros mismos. Escuché a un predicador que decía: nos arrodillamos y comenzamos a hablar, o nos metemos en un rincón y comenzamos a hablar con Dios y a decirle lo que sentimos. Y decía él: pensamos que Dios nos oye. Y luego añadió: si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros y lleva nuestra palabra al trono de Dios, jamás seríamos escuchados, porque es Dios en nosotros y a través de nosotros. Y era lo que el salmista estaba trayendo a la gente de su tiempo, muchos años después de la salida de sus antepasados de Egipto. ¡Qué maravilloso! Él trató de avivar el fuego y el anhelo de su pueblo en su tiempo, en su gente, por conocer a Dios, por buscar a Dios, por obedecerle a Dios, por tener una relación con Dios de manera consciente. ¿Lo logró? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tenemos una historia similar en el Nuevo Testamento. Exactamente la misma fórmula. Y en este caso es Pablo. Fíjese, es Pablo quien se atreve a hacer algo semejante. Capítulo 10, verso 1 en adelante, dice el texto así: amados hermanos, no quiero que olviden lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Ahora Pablo está trayendo la misma historia a su tiempo, al tiempo en que él le toca vivir. Ya esto es el Nuevo Testamento. Ha pasado muchísimo tiempo desde el éxodo de Israel cuando salió de Egipto al tiempo en que a Pablo le corresponde vivir. Y es interesante, en Reina Valera del 60 se traduce diferente, dice: no quiero que ignoren. Aquí, en esta traducción de Nueva Traducción Viviente, dice: no quiero que se olviden. Este mismo texto, en traducción al lenguaje actual, dice: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de juncos, Dios cubrió a todos con una nube. Vamos a ver aquí una forma diferente en que Pablo lo hace, y a partir de aquí vamos a encontrar 5 acciones que Pablo relata con las cuales protegió al pueblo cuando salieron de Egipto. 5 acciones maravillosas, milagrosas, todas y cada una de ellas a favor de los que decidieron salir aprovechando la promesa de Dios
Simplemente algunos, para solucionar su problema inmediato sin interesarle a Dios, pero también aquellos que sí se interesaron en Dios y decidieron salir cubiertos bajo la promesa de Dios, y así no solamente solucionar el problema, sino seguir manteniendo una relación con Dios. 5 acciones que Pablo cuenta, milagrosas, maravillosas, que Dios hizo a favor de ellos. Vayamos al texto, Nueva Traducción Viviente. Dice: amados, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace ya mucho tiempo en el desierto. Y estas 5 oportunidades todas están marcadas con un todos, para que se sepa que Dios no hizo diferencia entre unos y otros. Dice: todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual. 5 todos acciones milagrosas que Dios realiza para protegerlos en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, donde no había protección de la inclemencia del desierto, donde no había nada. Y Dios realiza 5 milagros para mantener bienestar a todos. Dice el verso 4 a continuación: pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y asómbrese, dice, esa roca era Cristo. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Lo mismo que dije antes cuando leímos el Salmos. Si la nube y la columna eran Dios, ahora Pablo les está diciendo que la roca que les dio agua era Cristo. Y dice lo que no se nos dice en otro texto, dice que esa roca viajaba con ellos. Mientras ellos avanzaban, dice Pablo, la roca se mantenía cercana y ellos bebían agua de la roca. No tenían conciencia y no hicieron conciencia de que Dios se mantenía con ellos. Ellos no se mantenían con Dios porque no tenían conciencia, pero dice el texto bíblico que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y viajaba con ellos, protegiéndolos, proveyéndoles, para que no sufrieran a través del camino. La roca, dice Pablo, era Cristo. Y aquí viene el quiebre interesante. Dice: sin embargo, verso 5, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Y aquí viene otra declaración interesante. Recuerden que les dije que Pablo está trayendo esta historia del pasado de cientos de años antes a la gente de su tiempo. Y fíjense lo que les dice el verso 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. La trae del pasado y le dice, ese hecho no era simple un hecho en el tiempo, era un hecho con propósito para las generaciones futuras.
Y le dice, era una advertencia para nosotros. No era simplemente un castigo o un milagro de parte de Dios para aquella gente. No, era un mensaje para los que vivieran después, que supieran que Dios es grande y que Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, pero eso tiene un límite, tiene un tiempo. Dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Y aquí a partir de ahora vamos a encontrar 5 pecados con que los israelitas respondieron a los 5 milagros de Dios. Fíjese qué interesante. Dios hace 5 milagros para protegerlos, para proveerles, para cuidarlos, para tenerlos con bien, para que el desierto no se los tragara. Y ellos realizan 5 pecados en contra de la voluntad de Dios, en contra del amor de Dios, como para demostrarle, no importa que tú hagas, a mí no me interesa contigo. Fíjese lo que nos dijo el verso anterior. Dice que de muchos de ellos, el verso 5, Dios no se agradó y quedaron muertos en el desierto. Verso 6 dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, dice Pablo, a la gente de su tiempo, a fin de que no codiciemos lo malo que hicieron ellos. Número 1, fueron codiciosos. Número 2, verso 7, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Idolatría, como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. ¿Cómo lo traduce esto? Lenguaje actual. Dice, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó, o sea, se sintieron seguros, sentían que Dios le pertenecía, sentían que podían seguir viviendo de cualquier manera, y a partir de allí, cuando se sintieron seguros, dice, estoy en el verso 7, dice, ni debemos adorar ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor a sus ídolos. Así le respondieron a Dios. Verso 8, otro pecado que cometieron, respondiendo a la acción maravillosa de Dios. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Verso 9, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Número 10, no murmuremos como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. 5 milagros de Dios, Israel le responde con 5 pecados. Y allí demostraron lo que realmente había en su corazón. En el corazón de la mayoría de ellos, a los cuales Dios había
favorecido. Por eso, dice Pablo, quedaron en el desierto. Dios le dio la oportunidad a todos, pero al no reaccionar, dice, quedaron en el desierto. Les importaba cualquier cosa. Cualquier cosa era más importante que Dios. Y quedaron en el desierto. El verso 11 es importantísimo. Dice, esas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Lo repite otra vez, pero mire lo que viene. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencias a los que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo toma esa historia y no la deja en su tiempo, la lanza hacia el futuro. ¿Sabe para quién? Para usted y para mí. Para nosotros que vivimos hoy. Sucedieron como ejemplo, dice Pablo, para nosotros, pero también como una advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Lo que pasó allá puede pasar hoy si nosotros hacemos lo mismo. Porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo entiende. Hay un salmo, no lo quise poner para que no se me hiciera largo el texto, pero hay un salmo donde el salmista registra que en el éxodo de Israel, Dios le cumplió a Israel todos y cada uno de los puntos de las promesas que le había hecho cuando estaban todavía en Egipto. No faltó ninguna de ellas. Y a partir de que ellos llegan a la tierra prometida, todos los milagros que Dios hace son simplemente añadiduras por amor de Dios, que no estaban en las promesas originales. Pero Dios siguió amándolos, siguió favoreciéndolos, siguió enseñándoles a vivir en libertad, a ser un pueblo organizado. Los convirtió en un reino, les dio riquezas, les mostró su amor y su favor, les enseñó a cómo defenderse de naciones, de pueblos, de gente más poderosa que ellas. Les enseñó a combatir cuando estaban en aparente desventaja. Les enseñó a clamar a Dios y a buscar ayuda de Dios y a no tener miedo de contarle y de decirle a Dios lo que había en el corazón. Les enseñó lo que David puso en práctica y queda plasmado en los salmos, cuando frente a un pueblo que quiere invadirlos, va delante de Dios y le dice: Dios, tengo miedo. Los enemigos que vienen son más numerosos que nosotros, son más fuertes que nosotros, además son gente perversa y cruel. Y añade Dios: tengo miedo. Pero sabe, David nos enseña que él aprendió a no avergonzarse de contarle a Dios
lo que hay en el corazón. Y Dios siempre responde, como Pablo lo registra en una de sus cartas cuando dice: un corazón contrito y humillado no es despreciado por el Señor. Fue lo que Israel no entendió. Los que salieron de Egipto no captaron la realidad del inmenso amor de Dios y la oportunidad que tuvieron delante de Dios cada vez que Dios se manifestaba, cada vez que la palabra de Dios era abierta delante de ellos y leída. Ellos lo que hicieron fue tergiversar todo, y llegó un momento en que no sentían ellos que eran el pueblo de Dios, sino al revés, sentían que Dios era el Dios de ellos. No es que ellos le pertenecían a Dios, sino que Dios le pertenecía a ellos, y que Dios tenía que hacer lo que ellos querían, y que ellos podían actuar y vivir de cualquier manera, podían seguir llevando su vida de perversidad, de maldad, y Dios iba a estar allí porque Dios le pertenecía a ellos, no al revés. Se confundieron. Dios los llamó para que proclamaran su nombre a las naciones, pero ellos lo que decidieron fue que las otras naciones no tenían derecho de conocer a Dios, pero ellos sí. Y ocultaron la presencia y la voluntad de Dios a las demás naciones. Cayeron en el error. Y Pablo le está diciendo a la gente de su tiempo: señores, esto Dios lo hizo para ejemplo para nosotros, como una advertencia. Es una advertencia. Vuelvo a leer el verso 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y luego añade, el verso 12 es contundente. Dice: si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado de no caer. Hay que cuidar la salvación. Dice el texto: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que no depende de nosotros sino de Dios? Por eso les dice en el verso 12: si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Y luego les da fórmula para enfrentar esto y para explicarle la realidad de la vida. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Esto con la gente que dice: no, solo a mí me pasa, yo soy el que más sufre. Ahora que fuimos mi esposa y yo a Honduras, me preguntaron cómo estaba. Alguna gente que sabe que tengo un solo riñón y que no. Y le digo: ahí estoy bien, más o menos. El otro riñón más o menos funciona. Y me dice una señora: fíjese que yo también tengo un solo riñón, lo perdí hace más de 20 años, me dice. Y también me sacaron un pulmón, me dice. Y cuando me dijo eso, yo dije: pero si yo estoy sano. Y me dice: y el cáncer me invadió los intestinos y me sacaron la mitad de los intestinos. Y yo dije: Y yo me le quedé mirando. Yo dije: se ve mejor que yo la señora.
Qué terrible cuando pensamos que somos los únicos que sufrimos y comenzamos a renegar de Dios. Solo a mí me pasa. No. Dice Pablo, sigue añadiendo en ese texto, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, la solución a la tentación no es ceder a la tentación, es pérdida. Eso es pérdida. Dice Pablo, cuando sean tentados y confían en Dios y lo buscan y le creen, Él les va a mostrar una salida. Por lo tanto, verso 14, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Y me encanta el último texto que voy a leer, hasta allí lo dejé. ¿A qué acude Pablo al hablarle a la gente de su tiempo? Le dice, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si con lo que les digo es cierto. Ahí está el mensaje. Ustedes son gente inteligente, son gente que piensa, gente razonable, gente que tiene la capacidad de llegar a la verdad y tomar decisiones. Piensen si lo que les digo es cierto, porque allí está la solución. Una vez tenida una conclusión correcta, estamos en el punto de partida para vivir como a Dios se le agrada, y a partir de allí el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se cumplirá aquella promesa: nadie les podrá hacer frente, porque yo estoy con vosotros, dijo el Señor. ¿Quieren orar conmigo? Nos colocamos en pie, una palabra de oración mientras nos preparamos para la cena del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Qué oportuna es tu palabra. Tu advertencia siempre llega a tiempo para nosotros. Gracias, Señor, porque te plació hacerlo así. Y gracias, Señor, porque a través de la boca de Pablo y de su pluma también dejaste escrito que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Señor, danos la capacidad de aprender, y de aprender bien, de aprender lo correcto, de aprender, Señor, cómo alcanzar la victoria frente a todas las cosas que nos toca enfrentar. Tu palabra registra que nos has llamado a victoria y no a pérdida. Señor, aquí estamos, y cada uno de nosotros tiene una decisión por sí mismo. Señor, te pido en esta hora que tú escuches la oración de cada uno, que mires al corazón de cada uno, Señor, y que tú, que eres justo y maravilloso,
sepas, Señor, privilegiar a los que conforme a tu voluntad se deciden por ti de manera sincera, profunda y permanente. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Señor. Que haya siempre provisión en su alacena. Que haya siempre salud y acceso a ella en sus vidas. Que haya sanidad en su familia, en su casa. Que haya, Señor, revelación de tu palabra y de tu verdad en todo tiempo. Que escuchen tu voz. Háblales mientras duermen. Háblales a través del camino. Háblales a través de la naturaleza, Señor. Háblales siempre a tus hijos, conforme a la promesa que hiciste a través de Isaías, cuando dijiste que los que confían en ti oirán tu voz y sabrán que tú eres Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendíceles dándole gracias, Señor, delante de las personas que deben tener gracia. Dándoles autoridad delante de las personas con las que tienen que tener autoridad y ejercer autoridad. Señor, dale bienestar, aunque a su alrededor, Señor, haya dificultad. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, de manera permanente a todos aquellos, Dios de la gloria, que te buscan de día y de noche. Bendice, Señor, a los que bendicen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.